Reprobé a propósito al mejor alumno que tuve en 30 años de profesor, le dañé el promedio perfecto y dejé que me odiara, porque vi en su cuaderno algo que ningún padre ni ningún otro profesor había visto, y hasta hoy no sé si hice bien. Hace 6 años hice algo de lo que todavía hoy, a veces, despierto pensando en la madrugada. Reprobé a propósito, con plena conciencia, al mejor estudiante que pasó por mi salón en 30 años de carrera como profesor. Le bajé una nota que él tenía perfectamente ganada, le quité el promedio impecable que había mantenido toda su vida escolar, lo dejé por fuera de un reconocimiento que merecía más que nadie, y aguanté que ese muchacho me mirara con un odio que yo entendía perfectamente, porque desde su punto de vista yo le había hecho una injusticia enorme. Lo hice por una razón que él no conocía, que sus papás no conocían, que nadie en el colegio conocía, una razón que yo había encontrado por casualidad en su cuaderno. Voy a contarles que vi en ese cuaderno, porque decidí que la única forma de ayudarlo era hacerle daño en lo que más le importaba, y porque hasta el día de hoy no tengo la certeza de haber hecho lo correcto. Esta historia no tiene una respuesta limpia. Tiene una pregunta, y al final se las voy a dejar a ustedes, porque yo llevo 6 años sin poder contestarla solo. Mi nombre es Gustavo, tengo 62 años, fui profesor de matemáticas de bachillerato durante 30 años en el mismo colegio, ya estoy jubilado, y en 30 años uno tiene miles de estudiantes, y casi todos se le mezclan en la memoria con el tiempo, pero hay unos pocos que no se borran nunca. Mateo es uno de esos, y es el que más me marcó, no por buena razón al principio, sino por la decisión que me obligó a tomar. Mateo llegó a mi clase cuando tenía 16 años, en 10º grado, y desde la primera semana me di cuenta de que estaba frente a algo que un profesor ve muy pocas veces en la vida, un talento real. No un buen estudiante, un talento. Mateo entendía las matemáticas de una forma que no se enseña, que no se estudia, que simplemente se tiene. Resolvía en su cabeza cosas que a los demás les tomaba una hoja. Hacía preguntas que me obligaban a mí, con 30 años de experiencia, a pensar. Era el tipo de alumno por el que uno se hizo profesor. Y no era solo talentoso. Mateo era disciplinado de una forma que no era normal a esa edad. Tenía el promedio más alto del colegio, no solo en mi materia sino en todas. Era el primero en llegar, el último en irse. Nunca entregaba un trabajo tarde. Nunca tenía un error de presentación. Sus cuadernos eran obras de arte, perfectos, ordenados, sin un tachón. Los profesores hablábamos de él en la sala de profesores como se habla de un futuro orgullo del colegio. Sus papás, gente trabajadora y buena, vivían orgullosísimos, y con razón. Todo el mundo veía en Mateo al muchacho perfecto, al que iba a llegar lejos, al ejemplo. Yo también lo veía así al principio. Hasta que un día, recogiendo unos cuadernos para revisar unos talleres, me llevé por error el cuaderno personal de Mateo junto con los de matemáticas, y esa noche, en mi casa, lo abrí sin darme cuenta de que no era de mi materia, y lo que vi en ese cuaderno me quitó el sueño. El cuaderno no tenía matemáticas. Era una especie de diario, o de agenda, donde Mateo se organizaba, y al verlo, yo, que daba por hecho que ese muchacho perfecto era simplemente un genio feliz, entendí el precio que estaba pagando esa perfección. Mateo tenía anotado su día hora por hora, y no quedaba un solo espacio libre. Se levantaba a las 4:30 de la mañana a estudiar. Tenía cronometrado cuánto se permitía para comer. Tenía listas de metas con castigos que se ponía a sí mismo si no las cumplía. Había frases escritas en los márgenes, frases que no eran de un muchacho de 16 años seguro de sí mismo, sino de alguien que se estaba exigiendo hasta hacerse daño. Frases como no puedo bajar de 100 o no sirvo para nada. Frases como si saco menos del primer puesto los voy a decepcionar a todos. Había una página, la que más me golpeó, donde había hecho una lista de las horas que había dormido cada noche de ese mes, y casi ninguna pasaba de 5 horas, y al lado había escrito dormir es perder el tiempo, los que duermen no llegan. Entendí, esa noche, que el muchacho perfecto que todos admirábamos no era un muchacho feliz cumpliendo su potencial. Era un muchacho de 16 años que se estaba destruyendo en silencio, que había convertido la perfección en una cárcel, que dormía 4 horas, que no comía bien, que vivía aterrorizado de fallar, que medía su valor entero como persona en una sola cosa, sus notas, y que no tenía a nadie que le hubiera dicho nunca que estaba bien fallar. Porque ese era el problema más grande, todo el mundo, sus papás, los profesores, el colegio, todos lo premiábamos por exactamente lo que lo estaba enfermando. Cada 100 que sacaba, lo felicitábamos. Cada primer puesto, lo aplaudíamos. Le estábamos echando gasolina al fuego que lo estaba quemando, y lo hacíamos con cariño, creyendo que lo apoyábamos. Mateo había aprendido que él valía por su rendimiento, y nosotros, sin querer, se lo confirmábamos todos los días. Devolví el cuaderno al otro día sin decir nada, claro, no le iba a confesar que lo había leído. Pero me quedé con un peso encima que no me dejaba en paz. Pensé en hablar con los papás. Lo intenté, de hecho, de forma indirecta, les dije en una reunión que Mateo se exigía mucho, que ojo con la presión, que el muchacho necesitaba descansar. Los papás me miraron sin entender, me dijeron que Mateo era así, perfeccionista, que ellos no lo presionaban, que la exigencia venía de él mismo, y que cómo le iban a pedir que bajara el ritmo si le estaba yendo tan bien. Y tenían parte de razón. Ese es el punto, nadie lo estaba presionando con palabras.
La presión la generaba él solo, alimentada por un mundo que le aplaudía la autodestrucción. Hablar no servía. Mateo no iba a parar mientras el sistema entero le siguiera diciendo que iba perfecto. Para que Mateo entendiera que el mundo no se acababa si fallaba, Mateo tenía que fallar. Y tenía que fallar en un entorno seguro, donde fallar no le costara el futuro, sino que le enseñara algo. Ahí fue donde se me ocurrió la idea por la que todavía me cuestiono. Decidí que yo, en mi materia, le iba a hacer vivir el fracaso que él tanto temía, de forma controlada, para mostrarle que se podía sobrevivir a él. En el siguiente examen importante, un examen que Mateo, por supuesto, hizo perfecto, yo le puse una nota baja. Inventé errores que no existían. Le marqué como malos unos procedimientos que estaban impecables. Le bajé la nota a propósito, una nota injusta, que le dañaba el promedio perfecto que había cuidado toda la vida y que lo dejaba por fuera del cuadro de honor de ese periodo. Fue, técnicamente, una injusticia. Yo, un profesor con 30 años de ética, falsifiqué una calificación. Y lo hice mirando a la cara las consecuencias. Sabía que Mateo se iba a derrumbar, sabía que me iba a odiar, sabía que me estaba jugando mi reputación si me descubrían. Pero pensé que era la única forma de meterle al cuerpo la lección que las palabras no le iban a meter, que se puede fallar y seguir vivo. La reacción de Mateo fue exactamente la que temí, y peor. Cuando vio la nota, se puso pálido. Vino a reclamarme con el examen en la mano, señalándome los procedimientos, que estaban bien y los dos lo sabíamos, y yo tuve que sostenerle la mentira en la cara, decirle que estaban mal, aguantarme las ganas de abrazarlo y decirle la verdad. Mateo me discutió, se le quebró la voz, y al final me dijo algo que se me clavó: profesor, usted no entiende, yo no puedo sacar esta nota, usted no sabe lo que esto significa para mí. Y yo le contesté, tratando de plantar la semilla sin que él entendiera todavía: Mateo, una nota es una nota, dentro de 20 años esta nota no va a significar nada, créame. Él me miró como si yo estuviera loco, como si le estuviera hablando en otro idioma, recogió su examen y se fue. Las semanas siguientes me trató con un frío total. Y yo aguanté el odio de mi mejor alumno, sabiendo que lo había provocado yo, sin poder explicarle por qué. Pero pasó algo que yo no había calculado del todo, y es la parte donde la historia se pone difícil de verdad. Mateo, al principio, no aprendió la lección que yo quería. Mateo entró en crisis. Esas 2 o 3 semanas después de la nota, el muchacho se desmoronó, faltó a clase, cosa que nunca hacía. Una compañera me comentó, preocupada, que Mateo andaba muy mal, que decía cosas feas sobre sí mismo, que no estaba bien. Y ahí yo sentí un pánico que no había sentido nunca en 30 años, porque entendí que mi jugada podía salirme al revés, que en lugar de enseñarle a sobrevivir al fracaso podía haberlo empujado al abismo que ya tenía cerca, ese abismo que yo le había visto en el cuaderno. Pasé las peores noches de mi carrera. Pensé en confesarlo todo, en buscar a los papás, en buscar ayuda profesional para el muchacho. Y eso último sí lo hice. Fui, sin dar detalles de lo que yo había hecho, donde la psicóloga del colegio, y le dije que Mateo necesitaba atención urgente, que por favor lo citara, que yo había notado señales graves. La psicóloga lo citó, y resultó que esa fue, tal vez, la cosa más importante que salió de todo esto, porque la psicóloga, una profesional buena, al sentarse con Mateo, destapó todo lo que yo había visto en el cuaderno y mucho más. Destapó la autoexigencia enfermiza, la falta de sueño, la idea de que él valía solo por sus notas, el terror al fracaso. Empezó un proceso con él, y habló con los papás, esta vez con un lenguaje técnico que ellos sí pudieron oír, distinto a mis advertencias vagas de profesor. Y Mateo, con ayuda de verdad, ayuda profesional que yo no estaba capacitado para dar, empezó despacio a cambiar la relación que tenía consigo mismo. La nota injusta que yo le puse fue, en el fondo, lo que destapó la olla. No porque la nota en sí le enseñara nada, eso lo entendí después, sino porque la crisis que la nota provocó hizo visible, por fin, ante todos, el problema que llevaba años escondido detrás del promedio perfecto. A veces el síntoma necesita explotar para que alguien atienda la enfermedad. Mi nota hizo explotar el síntoma, pero pudo haber salido terriblemente mal, y eso es lo que no me deja tranquilo. Mateo terminó el colegio. Le devolví, con el tiempo, la nota a la realidad, ajusté las cosas para que su promedio no quedara dañado de forma permanente, porque mi intención nunca fue arruinarle el futuro, sino sacudirlo. Se graduó bien. Entró a la universidad a estudiar, como no, una carrera de números. Y durante años no supe más de él, y me quedé con la duda, con la culpa, con la pregunta de si lo que hice fue una genialidad pedagógica o una irresponsabilidad enorme que por pura suerte no terminó en tragedia. Porque las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y eso es lo incómodo. Ayudó, y pudo haber matado. Funcionó, y fue una apuesta que yo no tenía derecho a hacer con la vida de un muchacho. Yo me jugué la salud de un estudiante a una carta, y la carta salió, pero pudo no salir, y si no sale, hoy yo no estaría contando una reflexión, estaría cargando algo mucho peor. Hace 2 años, ya jubilado, recibí un mensaje de Mateo. Tiene 22 años ahora, está terminando la universidad, le va bien, y según me escribió, está bien, de verdad bien, no del bien de antes que era mentira, sino de un bien tranquilo. Me escribió porque la psicóloga,
Años después, en algún momento de su proceso, le había contado, o él había deducido, que yo había tenido algo que ver con que ella lo citara. No sé cuánto sabe exactamente de lo de la nota, pero en su mensaje me decía, profesor, no sé bien qué hizo usted en esa época, pero sé que usted fue el único adulto que se dio cuenta de que yo no estaba bien cuando todos los demás me aplaudían. Gracias por darse cuenta. Y ahí, leyendo eso, en lugar de sentir alivio, sentí más confusión todavía, porque su agradecimiento no me quita la pregunta. Que haya salido bien no quiere decir que estuvo bien hacerlo. Un médico que opera sin licencia y salva al paciente igual operó sin licencia. Yo salvé al paciente, pero operé sin licencia. Y por eso, esta vez, no les voy a dejar una enseñanza, porque no tengo ninguna de la cual esté seguro. Les voy a dejar la pregunta que llevo 6 años sin poder contestar, y de verdad quiero leer lo que ustedes piensan, porque tal vez entre todos ustedes esté la respuesta que yo solo no encuentro. La pregunta es esta: ¿hice bien o hice mal? ¿Tenía yo, un profesor, el derecho de hacerle daño deliberado a un estudiante, de mentirle, de jugarme su estabilidad, porque creía que era la única forma de ayudarlo? ¿O debí quedarme en lo correcto, en lo seguro, en hablar con los papás y la psicóloga sin tomar atajos peligrosos, aunque eso significara que tal vez nadie le hubiera prestado atención a tiempo? ¿Importa que haya funcionado, o lo que importa es que no tenía derecho a arriesgarlo? Si ustedes fueran profesores y vieran ese cuaderno, ¿qué harían? ¿Hasta dónde puede llegar un maestro para salvar a un alumno de sí mismo? Yo tomé mi decisión hace 6 años, y la volvería a pensar 1000 veces antes de tomarla otra vez. Díganme ustedes, en los comentarios, qué habrían hecho en mi lugar, porque esta es una de esas preguntas en las que de verdad necesito otras cabezas, y no solo la mía dándole vueltas a las 3 de la mañana.